¿no? Y revisamos qué cosas es lo que iban a desarrollar, cómo desarrollar, y bueno, y el tiempo, lo que iba a utilizar, en fin, todo el proceso lo revisamos. Y tenía mayor puntaje que la parte económica, ¿no? Definía la parte técnica. O sea, podía lanzarse con más, menos, pero mayor puntaje porque hay un puntaje para la propuesta técnica y un puntaje para la evaluación económica. Entonces, luego de eso siempre, pues, ¿no? Al mejor postor, la mayor calificación, desde el punto de vista técnico, ¿no? Mayor puntaje en la calificación. Y ya luego se utilizaba para definir la parte económica, ¿no? Entonces estamos garantizando, pues, un buen servicio, ¿no? Básicamente con personal adecuado, capacitado técnico. Pero ¿qué sucede ahora? ¿No? Y eso no sé de cuándo es, no recuerdo, no lo he visto. Actualmente los procesos se dan quién gana la propuesta económica más baja. Entonces, ¿qué nos puede garantizar? ¿Qué servicio nos puede garantizar? Si un servicio por ese cuesta 100 y que nos ofrece algunos casos lo han ofrecido hasta 60, 55, o sea, de 100 no bajó a 55, ¿qué nos asegura que dé un buen servicio? Porque la empresa no creo que solamente trabaje para qué, por obra benéfica, va a querer ganar. Y al querer ganar, ¿qué es lo primero que va a certificar? Todos sabemos, la calidad, el costo del equipo, servicio que dé. Va a con menor calidad definitivamente, ¿no? No va a buscar el menor precio. Si se trata, por ejemplo, de mantenimiento, de infraestructura, de repente con tema de cambio, va a colocar cualquier equipamiento, el más barato que encuentre en el mercado. No se va a ir al que cueste más, al que le va a dar una larga duración. Sea solamente por el tema del precio, ¿no? ¿Cuál le cuesta menos? Ya, eso utiliza, y eso lo presenta, ¿no? Y en un momento de la recepción de las obras, ¿no? Se ve y ahí está el equipo. Pero, y ha habido casos en los cuales no, ya se recepcionan ahora, hacen la primera prueba y todo revienta. ¿Por qué? Porque utilizó equipos, ¿no? Qué sé yo, todo el más de la materia prima, más baja calidad por el tema de costo. Es sinónimo, ¿no? Más barato, menor calidad. Entonces todo el proceso se cae. Entonces, no sé en qué momento, como repito, o qué tendría que hacerse para que vuelva nuevamente a que una propuesta económica tenga mayor puntaje. No me he puesto, sinceramente siempre lo comento, que no me he puesto mucho a investigar el tema, ¿no? En qué momento de repente, voy a en todo caso averiguar para que mis compañeros de contrataciones, ¿no? O leer un poco el tema de la contratación finalmente. Educación sanitaria ambiental, bueno, ese ya es el tema de que sepa manejar. Capacitación, administración, operación y mantenimiento y la gestión comunitaria. Siempre nos ha tocado participar en convenios, ¿no? En convenios con otras instituciones, con otros organismos, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, venimos coordinando un trabajo con la Universidad de Stuttgart de Alemania, ¿no? Están haciendo un proyecto de investigación ellos, y bueno, estamos apoyando ahí justamente en el proyecto. Y ellos estuvieron también desarrollando un proyecto en la cuenca media alta de la cuenca del Lurín, donde dejaron bastante equipamiento, ¿no? El problema a veces pueden pasar varias cosas en esos temas. Uno, no saben a quién dejarlo, ¿no? Imagínense una cuenca que no tiene medición y que les donen equipo, pues definitivamente lo van a aceptar. El tema es que tendría que ser bajo la supervisión de Senami, y Senami no lo quiso recibir. Porque no, va a ir hasta allá, no está dentro de mi presupuesto, y en fin. La otra opción fue dejárselo al municipio, y para eso ellos capacitaron, ¿no? Capacitaron personal, ya tiempo que no he ido por allá, han estado midiendo hasta el año pasado, en un momento una vuelta y hay datos, pero, y él decía, pero ¿por qué lo dejan? No, me dice, ese es el problema que pasa siempre, yo he comentado conversando con ellos, ¿no? Con algunos integrantes de la cooperación. Me dice, cuando nosotros ingresamos, de preferencia queremos ingresar y salir rápidamente. Cuando nos quedamos un año, 2 años, la gente se acostumbra a esto, ¿no? Y no le pone
la prioridad, no le pone las ganas de prepararse ellos mismos, ¿no? Hay que estarles buscándoles, rogándoles, insistiéndoles para que vengan acá a la capacitación. Es un tema también, generalmente también hay pues tema de costos, ¿no? La gente siempre busca hacer algo a cambio de algo, ¿no? Entonces, decir, ¿qué voy a ganar, no? El hacer medir, porque hay que ir a medir. Esos datos no está, estos equipos no están preparados pues para autonomía y tener medición a distancia, ¿no? Solamente eran lectores. Pero bueno, es algo para empezar, ¿no? Y aún así, pues no, han estado conservando sus datos, pero de ahí pues ya no son, bueno, han alejado un poco bastante, ¿no? Entonces generalmente van estos puntos de la mano, ¿no? La capacitación, administración, operación, mantenimiento y la gestión comunitaria. Son las coordenadas que uno hace con la, con la población. Bueno, hemos visto esta parte hace un momento, gestión eficiente y transparente de la EPC, son determinantes para la sostenibilidad, pago oportuno de tarifas y administración adecuada de los recursos económicos, ¿no? También hemos visto el tema de cómo se fijan las tarifas. Operación y mantenimiento de los sistemas. ¿Por qué colapsan? ¿Por qué generalmente las empresas, ¿no? Las empresas de las EPS, siendo claro, las EPS en provincias, muchas de ellas quiebran, ¿no? Muchas de ellas están siempre con el tema de que están reflotando, ¿no? Así como Perú, estas empresas también las tienen que estar reflotando, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué la ineficiencia? Porque en provincia, ¿no? Es visto, ¿no? Escrito, es sabido que una entidad local, un municipio, no sabe manejar el tema de servicios, ¿no? De servicios de saneamiento. Ya está demostrado en la mayor de las 51 creo que peces que hay a nivel nacional, casi el 90-95% estaba quebrado y estaba bajo la administración del municipio. Uno de los fundamentos, una de las partes, ¿no? Según se comenta, es el tema del dónde van a pagar los fondos, ¿no? Ustedes saben que la gente que tiene servicio va y paga. Eso sí, tiene ese compromiso de ir a pagar. Pero ¿qué, con ese dinero dónde lo utiliza? En pago de planillas. Igual que Petroperú. Solamente para pagar las planillas y por eso no invierten en mantenimiento, no invierten en operación. Sus servicios, sus equipos, toda su infraestructura se deteriora justamente por falta de eso, de mantenimiento, de operación, ¿no? Entonces va a depender pues definitivamente, ¿no? De muchos factores, no solamente es uno, sino varios factores que van a contribuir, ¿no? A la sostenibilidad del recurso. Bien, en tema, vamos a ver entonces, ya entrando un poco a la parte de ideología. El ciclo lógico es vamos a un conjunto de cambios que experimenta el agua en la naturaleza, tanto en su estado sólido, líquido, gaseosa, como en su forma, agua superficial, agua subterránea. Generalmente, bueno, en forma general, ¿no? Antes la hidrología era así en general, ¿no? El macro, la hidrología. Entonces ahí tenía que distinguir entre hidrología superficial y la hidrología subterránea, ¿no? Entonces la hidrología superficial todo que tiene que ver con los cuerpos de agua visibles. Y la hidrología, ¿no? Subterránea se convirtió finalmente en la hidrogeología, que es la ciencia que estudia el comportamiento, el movimiento, su interacción con el medio del agua subterránea. Todo medio que esté debajo de la superficie se considera agua subterránea, ¿no? Entonces, bajo ese principio, pues no varía el ciclo que no varía en espacio, varía en el espacio, varía en el tiempo, no tiene principio, no tiene fin, ¿no? Es decir, ¿dónde empieza y dónde termina? ¿Cuál es lo que inició? No se sabe, ¿no? La hidrología solamente estudia la fase en la que la precipitación toca la Tierra hasta el entorno del agua de la atmósfera. La fase atmosférica corresponde a la meteorología y el agua en los océanos a la oceanografía, que son otros cursos que también se imparten o se estudian, ¿no? Entonces acá el ciclo pues constante, ¿no? Empieza, por decir, podemos decir cómo empieza, ¿no? O sea, no es, como se ha dicho, no es el orden, no tiene principio, no tiene fin, significa que cualquiera, yo puedo decir que empiece en el 2, ¿no? En la descubrimiento superficial. Pero vamos a considerar, ¿no? Y como lo venimos estudiando,
¿no? Porque siempre la base de la hidrología, la base de medir, la base de analizar la información parte de la precipitación, ¿no? Por eso que acá de alguna manera pues consideramos a la precipitación como el primer punto. Y luego hablamos del segundo punto de una escorrentía superficial, ¿no? Un cuerpo de agua por donde circula, que siguiendo la pendiente va a desembocar a un río o al mar, ¿no? Va a depender. Ese es un escurrimiento superficial. Y a la vez que escurre, ¿no? A la vez que escurre, como la base, pues, ¿no? La base del canal, la base del río, no es una losa impermeable, entonces parte de esa agua se infiltra y va justamente a caer, ¿no? En el escurrimiento, bien se va a dar el escurrimiento subterráneo, en lo que se denomina toda esa zona el acuífero. Bueno, acá se está explicando el movimiento, pero en sí, el nombre técnico de eso es el acuífero, que acá vemos en macro, ¿no? Todo en macro. Una representación cualitativa, ¿no? Donde tenemos que analizar, pues, el factor de superficie, el suelo y agua subterránea, ¿no? Las tres etapas, donde va a haber una filtración, donde va a haber una recarga, ¿no? De superficie hacia el suelo hay una infiltración, y del suelo al agua subterránea hablamos de agua subterránea, ¿no? De recarga, de red de recarga. Ahora cada uno de ellos, pues, hay un escurrimiento superficial, hay un escurrimiento subsuperficial, ¿no? En este caso aquí, si hablamos del suelo hay un escurrimiento subsuperficial y aquí un escurrimiento subterráneo. Finalmente hay una que hay un almacenaje en ríos, finalmente va a desembocar ¿dónde? Al océano. Y se da esas iteraciones, ¿no? Y vuelta hacia la atmósfera, ¿no? O del agua subterránea directamente también puede llegar a los océanos. Y justamente en esta interacción, ¿no? De descarga de los océanos hay unas fases que vamos a luego ver, ¿no? Eso más lo vemos en agua subterránea que aquí. El ciclo hidrológico está condicionado por varios factores, principalmente los relacionados con el clima, la geología y el uso de la tierra. De estos factores, el que más llama la atención es el ámbito de la gestión del uso de la tierra, ya que es el único sobre el cual las sociedades pueden tener un impacto directo y a corto plazo. El uso de la tierra, ¿no? Esto tendría que remarcar acá. Llama la atención el ámbito de la gestión es el uso de la tierra. Ya que es el único sobre el cual las sociedades pueden tener un impacto directo o indirecto directo o a corto plazo. Durante las últimas décadas, la importancia de la relación, dice, ¿no? De la relación entre el uso de la tierra y el estado de los recursos hídricos ha sido subrayada por muchos actores a nivel nacional e internacional, y el énfasis ha sido puesto sobre el rol que tiene el bosque en el ciclo hidrológico. Según la percepción pública, el bosque y la reforestación poseen muchas propiedades positivas en cuanto a sus efectos sobre la hidrología superficial. Bueno, los bosques, pues definitivamente, aparte de cumplir con el tema de la oxigenación, son barreras de protección, ¿no? También en el paso del agua. Por eso, bosques que son talados, ¿no? Que son para la comercialización, generalmente son, y si están sobre todo en zonas de pendiente, acaban por malograrse los terrenos, ¿no? Porque son lavados, porque el agua viene con velocidad, nada lo detiene, ¿no? Ya han retirado todos esos árboles que servían de alguna manera de frenar esa velocidad erosiva que puede tener el agua cuando tiene cierta pendiente, ¿no? Que era protegido por los árboles, pero al desaparecer ellos, pues se pierde todas estas ventajas que puede tener, ¿no? Como barra de protección. Bueno, ¿qué es la cuenca hidrográfica? A ver, aquí nos hablamos, ¿no? De un ámbito geográfico, hace un momento de comentar, es un ámbito geográfico, donde ocurre el ciclo lógico, ¿no? Ya hemos visto el sistema desde la precipitación, las corrientes superficiales, corrientes subterráneas, ¿no? La infiltración, la recarga, ¿no? Es el área desde nada hacia un río, identificada por su peculiar topografía y delimitada por la divisoria de aguas, ¿no?
La divisoria de agua son las cuencas, las cotas más altas, ¿no? Es la divisoria de agua, ¿no? Y que se sitúa alrededor de la fuente de agua principal que funciona como una colectora. Entonces acá vamos a nosotros a contornear, ¿no? Las partes más altas y en función a ello vamos a lo que se llama delimitación de la cuenca, ¿no? La delimitación de la cuenca. Téngase presente que aquí, por ejemplo, cuando precipita, no, la precipitación no es exclusividad de una cuenca, ¿no? Por eso que después, inclusive con los análisis del polígono de Thyssen, nosotros también podemos utilizar, ¿no? En comparación con la aritmética que solamente utiliza las estaciones dentro de la cuenca, en el caso del polígono de Thyssen, puede usar las estaciones que estén fuera de la cuenca, siempre y cuando, pues, conserve algunas características que, ¿no? Que sean para poder comparar entre ambas estaciones y las puedo utilizar, ¿no? Por ejemplo, en uno de los factores es la altitud, posiciones que tengan similares altitudes. Vamos a ver algunas propiedades que tienen las cuencas con esa cuenca media alta, pero ahí lo vamos a volver a tocar ese tema, ¿no? Antes de avanzar con esto, que ver si cargan un par de videos. Sobre todo me parece que el de aquí. Vamos a ver que viene en orden, ese aquí que sale. Y hacemos la comparación. Vamos a ver si se puede reproducir. Ujú. No. Ah, bueno, si logran ver, dice una cuenca hidrográfica es el área donde todo el agua de lluvia drena hacia un mismo río o punto de salida, desde las partes altas hacia el cauce principal. El suelo, la pendiente, la vegetación controla la infiltración. Hace un momento hablamos del tema de la vegetación. Controla la infiltración, la escorrentía y la disponibilidad del agua para riego. Porque si no tenemos esos árboles, estaría el agua lavando el suelo y prácticamente serían improductivos, ¿no? La escorrentía, la disponibilidad de agua para el río, consumo humano y ecosistemas. Entender cómo funciona la cuenca es clave para manejar el suelo, evitar erosión y proteger la fuente de agua. Bueno, este es más o menos. Vamos a ver, hay otro que está también. En todo caso, también esto de les voy a compartir. No tiene volumen. Bueno, no tiene volumen, pero esta quizás un poquito más claro estaba la... Ah, acá está. El suelo, la vegetación y el clima interactúan y condicionan el comportamiento del agua. Por ello, en la planificación territorial y en la ingeniería, el análisis de una cuenca es el primer paso para gestionar adecuadamente los recursos hídricos y reducir riesgos naturales.
Una cuenca hidrográfica es un área natural delimitada por divisorias topográficas, donde toda el agua proveniente de la precipitación converge hacia un mismo sistema de drenaje. Cada gota que cae dentro de este territorio sigue un recorrido definido por la pendiente del terreno, hasta concentrarse en un río principal, una laguna o el mar. La cuenca funciona como una unidad integral, donde el relieve, el suelo, la vegetación y el clima interactúan y condicionan el comportamiento del agua. Por ello, en la planificación territorial y en la ingeniería, el análisis de una cuenca es el primer paso para gestionar adecuadamente los recursos hídricos y reducir riesgos naturales. Una cuenca hidrográfica. Entonces ven la importancia que tiene la cuenca, ¿no? Para que lo vean un poquito con más detalle, se los voy a pasar mejor el enlace, pero se ve claramente, ¿no? Se especifica por qué. Nosotros también cuando hacíamos, delimitamos la cuenca, ¿no? Hacemos la delimitación, pero ¿para qué hacemos esa cuenca, no? Y como se ve, porque queremos gestionar justamente los recursos hídricos en la zona, ¿no? Que, por ejemplo, ahí en una manera tenemos que calcular, después viene lo que es el balance hídrico, ¿no? Tenemos que calcular la escorrentía, cuánto es el caudal que se circula en el río, qué precipitación está cayendo en la zona, cuánta es la precipitación que se mide en milímetros, ¿no? ¿Cuál es la tasa de infiltración del agua, el agua subterránea, hacia el agua subterránea, ¿no? Hacia el acuífero, ¿no? Entonces, yo tengo una suma de entradas y unas salidas, del tema de lo que va a salir hacia el mar, en afuera hacia el mar. Entonces, todo eso que se desarrolla dentro de la cuenca, pues involucra varios componentes que hay que desarrollar y hay que medir, hay que controlar, ¿no? La evaporación también, la evapotranspiración, ¿no? Son parámetros que se determinan justamente del análisis, ¿no? Y donde se identifica, ¿no? Porque justamente la actividad es esa, la actividad principal es la delimitación de la cuenca, ¿no? De la delimitación de la cuenca, para identificar qué debemos preservar o conservar en la zona. Hay una configuración natural de la cuenca hidrográfica, que es justamente la división topográfica, lo que se denomina también el parteaguas, la parte superior, la parte más alta. Es una línea que encierra la cuenca a partir del punto determinado en el cauce principal. En realidad la divisoria es la fila o cresta de las montañas, ¿no? Todo lo que contorna esa marca roja que recuerdan, que vieron, es justamente es la divisoria, ¿no? De la fila o cresta de las montañas. Red de cauce, el conjunto de depresiones aguadas bien definidas o continuas linealmente en donde circula la escorrentía, ¿no? Que va precipitando, escurre y busca tener el cauce principal. Las vertientes constituyen el área comprendida desde la divisoria hasta el cauce principal. Se distinguen con los nombres de izquierda y derecha, ¿no? Cuando uno mira el río, pues en este cauce, en este caso, el agua es como, el cauce es como si estuviera saliendo de la pantalla. Y está saliendo de la pantalla, margen izquierda y margen derecha, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿no? En función hacia dónde se va. Cuando está desembocando aguas abajo, por ejemplo, hacia el mar, margen derecha, margen izquierda, ¿no? Definen la ubicación donde voy a colocar, por ejemplo, la infraestructura. El valle, el área más o menos plana que existe entre la finalización de la vertiente inclinada y el cauce. Justamente está casi similar a la foto que hemos visto, ¿no? La red de cauce, la divisoria, ¿no? Que acá está remarcada, bueno, acá está esta línea de puntos, ¿no? Puntos blancos con el contorno negro, esa es la divisoria y la vertiente es la parte media. Así como en la cuenca, hemos estado hablando de la cuenca hidrográfica, ¿no? Hablamos de la definición cuenca hidrográfica, la parte superficial, la parte, ¿no? La parte desde la divisoria de agua de las cotas más altas, si quiere, ¿no? Como hemos dicho aquí. Acá, ¿no? La divisoria topográfica, ¿no? Viene lo que, de esta definición hidrográfica viene la definición hidrológica, cuenca hidrológica, ¿no? Las cuencas hidrológicas son unidades morfológicas integradas, que además de incluir todo el concepto de agua hidrográfica, de la cuenca hidrográfica,
abarca en su contenido toda la estructura hidrogeológica subterránea del acuífero como un todo, ¿no? Entonces la hidrológica es la suma de la cuenca, ¿no? La cuenca hidrogeológica, perdón, de la cuenca hidrográfica y la cuenca y toda la parte subterránea, ¿no? Como un acuífero. La zona de la estructura hidrogeológica. Hace un momento yo le decía, que antes decía hidrología de superficie y hidrología subterránea, ¿no? Y la hidrología subterránea se cambia por la hidrogeología. Bueno, clasificación hidrológica, ¿no? ¿Te acuerdas? Le decía al final de las aguas, las cuencas hidrográficas son exorreicas, son aquellas cuyas aguas van a dar al mar, ¿no? Por ejemplo, la cuenca del que hace el lado del río Santa, Tumbes, Cañete, ¿no? Rímac, Chira y entre otros. Las exorreicas son aquellas cuencas cuyas aguas van a dar a un lago, ¿no? Por ejemplo, el río Ramis, Ilave, Huancané, que van al lago Titicaca. Las arreicas son cuencas cuyas aguas se pierden en el camino, ¿no? Se evaporan o se infiltran por la tierra. Por ejemplo, en el río Iga, que se presenta este caso. Las criptorreicas, ¿no? Son las cuencas cuyas aguas avanzan por debajo del suelo, tipo subterráneo, en zonas amplias, y no se manifiestan como ríos, pero se sienten su presencia. Por ejemplo, las que va seca de río, que va seca de la sierra o de la costa norte, ¿no? Que se ubican que se activan cuando ocurre el fenómeno del Niño. Según la altitud, ¿no? ¿Cómo se clasifican las cuencas según la altitud? Cuenca alta, media y baja. Cuenca baja, cuenca alta corresponde generalmente a las áreas montañosas o de cabecera de los cerros, limitados por su parte superior por las divisorias de agua. En estas áreas se concentra el mayor volumen de agua. Tomen en cuenta esto, ¿no? En estas áreas se concentra el mayor volumen de agua, dado que ahí la precipitación pluvial es intensa y abundante. Es frecuente asimismo la formación de nevados. La topografía en estas zonas es sumamente accidentada y escarpada. En consecuencia, su potencial erosivo es sumamente alto, ¿no? Accidentada y escarpada, ¿no? Con el tema del agua. Hace un momento cuando les explicaba, ¿no? Yo les explicaba que en la cuenca alta tenemos embalses, ¿no? Embalse que en una oportunidad, en alguna oportunidad, y no sé mucho, pues, me tocó exponer, ¿no? Estuve en un curso acá en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Entonces, yo explicaba, ¿no? Explicaba el proceso de nuestra cuenca acá, cuenca de Rímac, ¿no? Y comenté algo, ¿no? Le dije, nosotros almacenamos 320 millones de metros cúbicos. Ah, no, cuando empezamos la exposición, siempre decimos, ¿no? Que Lima, la capital del Perú, es la segunda ciudad, ¿no? Que está sentada en un desierto después del Cairo, ¿no? Porque nuestra precipitación es de 9 milímetros al año. Entonces yo empecé diciendo esas frases, ¿no? Que es un clásico de nosotros cuando nos presentamos a algún evento en ciencia internacional. Y entonces uno de los colegas me pregunta, ¿no? Me dice, una consulta, me dice. Sí, le digo, si tú me dices que la precipitación en Lima es de 9 milímetros, 9, 10 milímetros, ¿no? ¿Cómo haces para llenar esos embalses que ya, porque ya comenté el tema de los embalses? Entonces, ¿cómo haces para llenar y en qué tiempo llenarías esos embalses de 30 millones de metros cúbicos? ¿No? Entonces, yo mismo le capté la idea, ¿no? Yo sé que a qué se estaba preguntando. Le digo, ¿sabes qué? De repente no expliqué. Y no, pues es que eso es lo que los 9 milímetros o 10 milímetros es en la costa. Pero si nos vamos arriba a la sierra, donde están nuestros embalses, la precipitación promedio es entre 250 y 300 milímetros. Entonces, algo suficiente como para calcular o para llenar los embalses, ¿no? Pues esa era la respuesta, Leo. Se dieron cuenta, ¿no? Rápidamente. Como con 9 milímetros, ¿no? Con 9 milímetros vamos a poder nosotros llenar ese volumen de agua, ¿no? Con nuestros embalses, ¿no? Estaba al tanto de los datos. La cuenca media, ¿no?
donde se juntan las aguas recogidas de las partes altas y en donde el río principal mantiene un cauce definido. En estas zonas están los valles interandinos, caracterizados por su clima benigno y variado. Es frecuente en dicho ámbito la presencia de pequeñas ciudades que la circulan, dándose además como característica una gran actividad económica. Sobre la altitud, también la cuenca baja, donde el río desemboca a los ríos mayores o zonas bajas tales como estuarios y humedales, ¿no? Desembocadura del mar. La precipitación promedio que cae en esta zona es muy escasa, menos de 100 milímetros al año. Es escasa con 100 milímetros al año. Imagínense con nosotros que tenemos que 9 a 10 milímetros por año, ¿no? Su pendiente es igualmente baja, y en este ámbito están los amplios valles costeños, donde se desarrolla una intensa actividad agropecuaria, así como las medianas y grandes ciudades consumidoras. Ahí se ubican los grandes proyectos de irrigación. ¿Mm? En forma esquemática, ¿no? Cuenca alta, con las características que se han mencionado, cuenca media y cuenca baja. ¿Mm? Un esquema donde muestra todos los datos. Cuando yo digo, por ejemplo, eso me pasa siempre en los exámenes también. Cuando yo les muestro, les digo que me elaboren un esquema, ¿no? Bueno, aquí creo que no hace el caso, no en presencial es el examen, ¿no? Cuando yo esquema, yo me menciono un gráfico, ¿no? Un gráfico con figuras, imágenes, ¿no? Una vista 3D de lo que está tratando. Pero no son cuadros con nombres, ¿no? Porque cuando yo digo desarrollar un esquema de tal tema, los alumnos empiezan haciendo cuadros, ¿no? Y unen los cuadros, hacen como un diagrama de flujo, ¿no? Que es diferente a lo que les he dicho, ¿no? Que es un esquema, ¿no? Esquema. Si no, yo digo, elaborar un diagrama de flujo para el proceso, ¿no? Que es lo que me he pedido. Lo que está pidiendo es un esquema, ¿no? Las características, ¿no? Según su carácter, la cuenca es un sistema integrado por varias cuencas. Es una cuenca, un sistema integrado por varias subcuencas o microcuencas. Subcuencas, conjunto de microcuencas que drenan a un solo cauce con un caudal fluctuante pero permanente. Y las microcuencas, una microcuenca es toda área en la que su drenaje va a dar lugar a un cauce principal de una subcuenca, es decir, que una subcuenca está dividida en varias microcuencas. Bueno, eso de acá, microcuenca, subcuenca, ¿no? Generalmente, cuando escogen las cuencas de desarrollo, trabajan sobre toda la cuenca, ¿no? Porque a veces en las subcuencas, y peor en las microcuencas, no tenemos datos, ¿no? No hay manera de medir. Entonces, generalmente cuando vamos a ustedes a hacer la investigación, trabajan por cuencas, ¿no? No, para un análisis, trabajamos por esta cuenca, por todo por donde va hasta aquí, este punto. Igual que acá, igual que aquí. Esto es para un tema de interpretación. Por categoría de tamaño, una microcuenca es determinada por su divisorio de agua con una superficie menor a 10.000 hectáreas, una cuenca pequeña, mayor a 10.000 pero menor a 100.000, ¿no? Una mediana corresponde a mayor a 100.000 áreas pero menor o igual a 500.000 hectáreas. Cuenca grande es aquella que tiene una superficie mayor a 500.000 hectáreas pero menor o igual que 1.000.000. Y la muy grande, aquella que tiene una superficie mayor a 1.000.000 de hectáreas. Una configuración especial para análisis de una cuenca, ¿no? En función a sus diferentes componentes, ¿no? Cuenca, subcuenca, cuando uno quiere analizar, no la microcuenca, diferentes formas. La divisoria de agua, ¿no? Que se encierra prácticamente todo el trabajo que se requiere. Hay un factor principal, ¿no? Hay un factor principal para que justamente hay una buena convivencia entre todos los actores, ¿no? Acá se habla de actores de la cuenca. A veces acá nadie tiene prioridad sobre nadie. La EPS no puede decir, no, el agua me pertenece. El agua es un bien del Estado, por si acaso. El agua es un bien del Estado. Entonces, en alguna oportunidad estamos reunidos con los directivos de Enel, que en este tiempo era Enel, la empresa eléctrica que administra, pues, ¿no? El tema del componente de energía eléctrica.
Entonces él decía, ¿no? Que a veces hay muchos clandestinos en la zona que nos están haciendo micromedición. Vamos a tener que cortarle el canal, ¿no? Para que no se abastezca. Entonces estaba ahí presente un miembro de la ANA y dijo, ustedes no pueden cerrar el caño, dijo. Ustedes no pueden cerrar el canal. A ustedes no les compete. Ustedes podrán haber construido, sí, nosotros podemos construir los embalses, y los embalses no se van a llenar si sigue habiendo muchos clandestinos que toman el agua, ¿no? Está bien, dijo, pero ustedes no pueden clausurar ese canal, ¿no? Ese pase, ese canal. No les corresponde, en todo caso le corresponde a la ANA. Entonces, bueno, bajo ese principio, todos somos actores, ¿no? Hay una entidad principal a la cabeza que es la ANA, de ahí vienen las autoridades locales de agua, ¿no? Y después vienen los usuarios. Pero como les digo, ¿no? Entre los usuarios hay un tema de sinceramiento de los usos, qué es lo que necesita realmente, ¿no? Para que pueda alcanzar. Por eso dicen, ¿no? La gestión integrada de recursos hídricos es un proceso, una de estas palabras es clave, pero a veces no lo colocan en su respuesta, ¿no? Es un proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, ¿no? La tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y economía resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Un momento, por favor, un momentito. Listo. Dentro de esa gestión integral de cuencas hidrográficas, quienes participan, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Todos estos actores que están aquí, como le dije, todos tienen los mismos derechos, ¿no? Bueno, está en función cada uno que cada uno tiene su interés, definitivamente, ¿no? El agrícola, su uso agrícola, la empresa de agua potable, para agua potable, industrial para la industria, ¿no? Sí, cada uno tiene su requerimiento. Por eso que para más o menos, empieza desde mayo, de abril, mayo, junio, porque en julio debe salir lo que es el PAD, Plan de Aprovechamiento de Disponibilidades Hídricas, que sea a nivel de cada cuenca, ¿no? Y está en función primero analizar, tener como dato la oferta, cuál es la oferta que tenemos en la cuenca, y a partir de ahí todos los requerimientos que tiene cada sector, ¿no? Entonces eso también es parte de una evaluación. El PAD se hace cada año, ¿no? Bueno, ahí tenía algunas incongruencias que tiene, pero bueno, lo seguimos viendo, se tiene que seguir dando como válido, ¿no? Porque finalmente es un principio, ¿no? De comunidad, de mantener bien los recursos en la zona. Entonces, ¿quiénes participan, no? Primero, el reconocimiento de la cuenca e identificación de actores claves, ¿no? Estos son los actores, básicamente, ¿no? Yo le dije, bueno, en la cabeza siempre va a estar Lana, definitivamente, ¿no? Ellos van a estar en la cabeza, ¿no? La organización de la gestión del comité gestor, caracterización y diagnóstico de la cuenca, ¿no? En qué condiciones está, siempre tiene que haber una evaluación principal, pero a nivel de cuenca, ¿no? No se trata a nivel de distrito, porque dentro de una cuenca puede haber varios distritos, pero el análisis tiene que hacerse, ¿no? A nivel de cuenca. Ordenamiento, zonificación territorial, ¿no? Como les decía, no siempre pues la cuenca está definida exactamente con varias provincias, por decirlo, ¿no? Para haber siempre un tema de tener que poder analizar o ponerse de acuerdo cuál es el mejor uso. Estableciente la línea base, bueno, un punto base, punto inicial,
bueno, no inicial, sino a partir de ahí, cómo medir, ¿no? A partir de este punto, a partir del establecimiento de la línea base, cómo van a mejorar los parámetros de evaluación, ¿no? En función a las actividades que realice, ¿no? De aprovechamiento, de extracción, que se influye cómo responde el acuífero ante estos eventos, ¿no? ¿Y por qué? Porque a partir de ahí, ¿no? Yo saber si las acciones que he tomado son buenas, han sido buenas, o están igual, o están peor, ¿no? Entonces es una manera de tener el conocimiento, de tener cuáles son las condiciones antes de que se impacte, antes de que se desarrolle alguna actividad. Y nos pueda decir, ¿no? Si, por ejemplo, si estamos o no realizando una contaminación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando establezco la línea base, yo tengo una caracterización, por decir, de la zona, la caracterización del agua, sé en qué condiciones está. Y luego que cuando venga, ¿no? El tema de la construcción, el tema qué sé yo, de las ideas que se han planificado, cómo está luego, ¿no? Cómo va, cómo se va a mantener, ¿no? Por eso que se habla, ¿no? De la formulación del plan y del manejo, ¿no? O sea, cómo se va a manejar la gestión e implementación del plan. Y eso es a través del mismo comité que se va a encargar de hacer seguimiento a cada una de estas fases. Organización e implementación, ¿no? Del plan, seguimiento y evaluación del sistema de monitoreo, que es básico, ¿no? Si uno quiere realizar gestión, es básico monitorear, ¿no? Sino sobre qué. Tengo mi línea de apoyo, mi línea base, está bien, un punto de referencia, pero ahí cómo se está moviendo lo demás, ¿no? Cómo está circulando, qué está pasando en los demás puntos. Seguimiento del sistema de monitoreo, sistematización de experiencias y comunicación, ¿no? Institución la gobernanza y sostenibilidad. Por eso que se hablaba acá, ¿no? Sin comprometer la sostenibilidad de los sistemas vitales. Pero no podemos hacer depredación sobre la cuenca, ¿no? Porque afecta a todos y para sus diferentes usos. Algunos conceptos básicos, ¿no? La gestión integral de recursos hídricos es el presupuesto básico para el desarrollo sostenible, en base a los siguientes de planificación, con participación de todos los sectores y niveles de gobierno, articulados a través de una autoridad única multisectorial, con intervención de los actores de la cuenca, usuarios, comunidades, reconociendo o equilibrando en todo proyecto el valor social, económico y ambiental del agua. Pues acá es la intervención de los actores, ¿no? Es por qué, cómo participan, justamente está ahí, ¿no? Esta es una foto que la hemos tomado acá en la zona en la cuenca media alta de Lurín, ¿cómo se llama? ¿Cómo está? Bueno, se me fue el nombre. Sé que está Santiago de Tuna, está Yangas, bueno, se me fue el nombre. Es una inspección que fuimos a ver, ¿no? Fuimos a la zona a ver cómo hidráulicamente mantienen sus recursos hídricos, el tema económico, cómo están yendo, qué están monitoreando, ¿no? Entonces, fuimos este grupo técnico. El problema de estas visitas, ¿no? A veces que, si bien uno, de alguna manera, bueno, sí tiene varios propósitos, ¿no? Pero también tiene la parte negativa, ¿no? Bueno, la positiva es que nosotros, como partes, ¿no? Nosotros conocemos cuál es la realidad, que es una realidad muy diferente, pues, definitivamente a Lima, ¿no? Donde hay mucha carencia de recursos, ¿no? Donde el Estado no llega, son zonas que a veces el Estado no llega. ¿Y por qué no llega? Según comentarios de ellos, ¿no? Porque simplemente no hay números, no hay votos. Entonces, ¿dónde va a estar el Estado? Y ellos según ellos, ¿no? Según su criterio. ¿Dónde está el Estado? Donde hay plata. Y es justamente donde va la gente. En cambio acá, todos mayores, ¿no? Entonces, no hay un tema de apoyo, ¿no? Ahora, ahí viene también otro tema. Por ejemplo, no es esta laguna, sino hay otra laguna que fue construida por el señor Rojas.
exalcalde de esta, ¿cómo se fue el nombre? Por acá lo tengo. ¿Por qué le digo esto, no? Acá está, por acá, ya, Villa Chica. No, estamos abajo, igual acá estamos nosotros. Sí, y acá es. Neve, Chontay, acá hemos pasado Chontay. Ah, Tupicocha, acá hemos llegado. Mira todo lo que recorrimos. Este es Lima, vamos por acá. Y acá nos quedamos. Acá nos quedamos digamos como a las 4 de la tarde. Ahí nos quedamos hasta el día siguiente, ¿no? De ahí fuimos acá a San Damián. Estuvimos en Santiago de Tuna y estuvimos en San Damián, ¿no? Y de ahí empezamos a bajar. Pero ayer hicimos buen trayecto. Buen trayecto desde acá, Tupicocha. Empezamos acá, entre comillas, pasamos la primera Tupicocha. Y ahí fuimos a Santiago de Tuna. Rápido fuimos y unimos y nos fuimos a San Damián, de la zona de aquí. Entonces, le decía la parte positiva, ¿no? La parte positiva de todo esto es que conocemos nosotros conocemos la realidad que ellos viven, ¿no? Sin embargo, pues, a veces uno cree en el sinsabor. ¿Sabes cuál es el sabor de que ellos nos reciben muy bien, ¿no? Nos reciben muy bien, ese grupo técnico ha venido a ver, que ellos siempre tienen la esperanza de que si llega el grupo técnico, como bueno, como hay un grupo técnico nosotros, lleven de alguna noticia, algún desarrollo, ¿no? Algún presupuesto. Ellos pensaban que era de esa manera, ¿no? Y un poco que causó esa decepción en ellos, ¿no? Prácticamente no nos dijeron, pero nos dieron a entender, ¿no? Solamente ustedes han venido a ver, ¿no? Por esta palabra. Y por eso que ellos, en una siguiente reunión, se les invitó acá a Lima a venir. Vinieron una vez y no vinieron más, ¿no? Dijo, ¿para qué venimos tan lejos para escuchar solamente? Y encima, cuando se dan esas reuniones del grupo técnico, hay un montón de gente que le gusta pelear, ¿no? Entonces dijo, es lo de siempre, dijo, tiene que ser el Estado, dijo, y dijeron, y se fueron. Se ponen a pelear por migajas y no hacen nada, ¿no? Al final no hacen nada. Entonces, ¿cómo uno puede regresar, ¿no? a esta zona donde nos muestran su hospitalidad, nos muestran nos exponen todos los casos que tienen, ¿no? Todos durante lo que han pasado, porque como les digo, ese señor es acá que está el de verde, el señor Rojas ha sido alcalde Entonces había otra cosa que quería comentarle, ¿no? Yo solamente le decía, nosotros para poder construir una obra necesitamos datos, ¿no? Entonces, la construcción de una represa se sostiene en datos, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo decir si puedo estimar el volumen, el tamaño del reservorio, ¿no? Del embalse, si no tengo eh, el- la seguridad de que se va a llenar? Porque imagínense, no es miles, ¿no? de inversión, sino son millones. Entonces, tenemos que tener datos, saber de que históricamente, pues en esa zona sí hay agua, ¿no? Entonces, él dice, no, pero yo sé que cuando más o menos cuánto volumen hay, es cuánto llueve, yo he sacado mis cuentas. Está bien lo que queremos, le dice, ¿no? Pero lo que queremos son documentos que sostengan lo que uno se dice, ¿no? Después por todo lo demás, muy buena, como repite la experiencia y bueno, otra realidad que muy distinta a la de Lima, ¿no? Donde a veces bajamos por pueblos que eran fantasmas, ¿no? No había nadie. Todas las puertas con chapa, cuando cerraba con su candado en la puerta, pero no había nadie. Por ahí encontraba pues a dos personas que estaban a lo lejos, venían, pero tampoco, ¿no? O sea, prácticamente son pueblos muertos, ¿no? No hay nada. ¿Y qué aportamos nosotros, no? El tema es qué podemos aportar nosotros. Solamente van, miran y no hacen nada. Esto también.
Pero casi últimamente no he participado mucho en las reuniones, ¿no? Para ir sobre todo ya. Para que va si hay mucha gente que hasta se prepare, lee, ¿no? Ahora no es que tú le puedas decir otras cosas, ya saben, ¿no? Vienen preguntas y tenemos que estar preparados para eso también. Bueno, entonces vamos acá a ver lo que es el balance. Eh, yo le decía, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí tiene que ver justamente con qué es lo que entra. Aquí nos ponemos sobre todo acá, ¿no? Aquí yo puedo establecer, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los ingresos. ¿Qué está ingresando? ¿Qué está saliendo? Cuando ese momento yo le decía, por ejemplo, yo quiero saber la oferta disponible en la zona, en esta cuenca, ¿no? En el caso de Lima, yo les he comentado, ¿no? Más o menos tenemos una capacidad de embalse en total de 320 millones de metros cúbicos. Actualmente utilizamos 280 y esos otros 50 están almacenados ahí, ¿no? En Huascacocha. Es un conflicto con la población que tenemos que en algún momento ojalá tiene que solucionar, ¿no? Después veremos detalles. Bueno, en su caso nosotros sabemos cuánto es y también aparte ellos se monitorea cuánto llueve, ¿no? Se está midiendo, constantemente se mide, ya los equipos están tomando datos de los niveles de agua para calcular los volúmenes de almacenamiento, porque tiene una ecuación, entonces podemos nosotros calcular cuánto de volumen está almacenando. Bueno, lo caso es que también en nuestro caso, solo en Lima, como dice, todo pasa en Lima. En Lima nosotros manejamos toda esa información de lo que se embalsa, ¿no? De la oferta de agua que tenemos acá. Y eso es lo que reclaman, ¿no? Dice, ¿por qué usted tiene que tener esa data si somos nosotros como autoridad de agua? Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? ¿No? Falta de comunicación. Pero en sí, pues es que también pero no es tanto comunicación que también otro problema que tenemos con ANDA. El problema es que ataque los datos, ¿no? que exigen tanto, lo hacen siempre suyo. Yo les mostré el SNIR, ¿no? Es información que la ANA recupera de diferentes instituciones. Sin embargo, a veces ven sus derechos, no lo ven, porque todo eso lo hacen de ellos, lo hacemos suyo, dice. Pero ¿sobre qué, no? Si la información es de la entidad, de otra entidad, no de la ANA, pero le gusta tener eso, ¿no? Bueno, el tema es que en un balance hídrico tenemos que saber cuáles son los factores que ingresan a la cuenca, cuáles están quedando y cuánto sale el mar. Mediante esa comparación de esos datos, pues yo podría hacer mi balance y me sirve para ver. Yo les comentaba también del PAD, Plan de Aprovechamiento de Disponibilidad Hídrica. Justamente tiene que ver con eso, ¿no? Cuando se hace ese balance, de ver si el agua va a cubrir la necesidad, ¿no? Generalmente se analiza lo que son los requerimientos, ¿no? De todos los actores de la cuenca y ellos sacan una resolución, ¿no? Ahí también hay otro tema que tocar también, ¿no? Con respecto a esto, al plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas, ¿no? ¿Cómo se autoriza? Eso lo comentaremos luego. Entonces, ¿qué viene a ser el balance hidrológico, no? Que justamente dice, puede entenderse como el principio físico de la conservación de masa a través del cual se evalúa las entradas y salidas de agua a un sistema con la finalidad de poder conocer su disponibilidad. Hacemos el balance, ¿no? Entre la oferta y la demanda y sabemos si hay, pues, ¿no? Hay un excedente que me permite aprovechar, ¿no? Cuando se dice su disponibilidad, ¿no? Esa básicamente es la función del balance. Comparar entrada contra salidas y cuánto es mi excedente, ¿no? Por medio de la contabilización de entrada y salida de agua del suelo podemos conocer la ganancia, pérdida y almacenamiento de agua por el sistema. A través del balance hídrico es parte del sistema biológico del agua. Se considera además como la diferencia entre la cantidad de agua disponible en un área
ya sea de fuente superficial y subterránea, y la cantidad requerida para su utilización, ¿no? Entonces, para calcular, ¿no? Para calcular el balance hídrico, se debe tener en consideración, ¿no? Primero, flujo de entrada es igual al flujo de salida más el almacenamiento, ¿no? Un incremento en el almacenamiento es considerado como un cambio positivo. A ver, déjame ver, bueno, si veo datos, voy a tener que utilizar un documento que tenemos un costado. A ver, el flujo de ingreso es la suma de la precipitación, la escorrentía superficial, y de la precipitación, como mencionamos hace un momento, la precipitación, ¿no? Pues la lluvia, la escorrentía superficial, que es medida de los ríos, el flujo de agua subterránea y el agua importada de la cuenca, ¿no? Porque también ante el agua es fácil determinar, ¿no? La escorrentía superficial, ¿no? A través de la medición de los, ¿no? Con los foradores. Ya vamos a ver esto también en su momento, en la siguiente clase, me parece. Y ¿dónde estamos? Ah, el flujo de agua subterránea, ¿no? Y el agua importada de la cuenca. Entonces el flujo de ingreso es igual, ¿no? A la precipitación, a la escorrentía superficial, ¿no? Y al agua importada. El flujo de salida es la suma de la evapotranspiración, evaporación, ¿sí? Agua superficial, agua subterránea que salen del sistema como explotada y consumo, ¿no? A través de la extracción. Es a través de la extracción. El flujo de salida entonces es igual a la evapotranspiración, la evaporación de evaporación simple, el agua superficial, el agua subterránea, el agua exportada y el consumo. Y el almacenamiento se refiere al almacenamiento del agua superficial y subterránea, ¿sí? Entonces el almacenamiento es igual al almacenamiento de agua superficial y el almacenamiento de agua subterránea. El balance hídrico es un método para programar los riesgos y hacer un manejo eficiente y sostenible de agua. Es una especie de contabilidad de agua del suelo en el que se registran las pérdidas y ganancias, ¿no? De humedad. Vamos a ver si a este momento lo tengo a la mano. No, acá está. Campo activo, ¿cuánto? Acá está el pato. Acá está el plan de aprovechamiento. Pero esto es del 2019. Padlurín. Uno de los últimos. Aquí en este Padlurín, ¿no? Este es el plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas. Es justamente acá es donde se hace una serie de. ¿Cuántos son la disponibilidad hídrica? Bueno, son estos quienes intervienen, ¿no? ¿Quiénes son los representantes de la Secretaría Técnica del Estado Local de Ciudad Rimalurín, CEDAPAL, ENEL, Federación de Perú, CENAMI, Junta de Usuarios de los Sectores y Ciudad Rimalurín? Con ellos se hace toda esta reunión, ¿no? Con todo para que vean qué disponibilidad se tiene. Acá cuántas están las unidades hidrográficas. Eso es lo que debe salir, así que más o menos debe salir en el visor. No sé por qué no sale como les digo, este contorno de la cuenca, ¿no? En este caso para la cuenca de la cuenca Lurín.
Acá pues que están los infección hidráulica. Y acá empieza justamente a verla, ¿no? A ver las mediciones, ¿no? La estación de Manchay, estación de fuego de Manchay. ¿Y cuál es la oferta hídrica, no? Aquí está. La oferta hídrica se presenta, ¿no? Para cada uno. En este documento que se elaboró como libro de oferta hídrica de agua subterránea, la oferta hídrica, ¿no? Hídrica superficial. Superficial, subterránea, se hace ese análisis. Las demandas, acá también están las demandas. Uso no agrario, ¿no? En agrario, uso poblacional, y en fin, acá están todos los cuadros, ¿no? El uso agrario, agua superficial, en fin, hay también volumen de caudal ecológico. ¿Y cuál es la disponibilidad hídrica? Nosotros debo llegar a ese tema, ¿no? La disponibilidad hídrica. Tiene una disponibilidad, dice, para el río Lurín se tiene una disponibilidad de agua superficial y subterránea de 120 hectómetros cúbicos. La oferta superficial es 77.50 hectómetros y de la oferta subterránea es de 33.1 hectómetros cúbicos. Y es la recuperación, dice, de que 9.49, ¿no? Con estos documentos que podemos trabajar el balance hídrico. Acá también cómo se obtuvo la información base. Hay un estudio geológico, hay un tema de análisis de la información que se entrega. Acá copias requeridos. Y acá finalmente ese es el cuadro, ¿no? Que se elabora, el balance hídrico inicial. Bueno, acá vamos a ver que nunca, no, y esa es un poco la ilógica, por más que nos reunimos y vemos datos, según ellos dice que el pad no puede ser negativo, ¿no? O sea, se va condicionado ya a esa respuesta, ¿no? No podemos decir que está, ¿no? Por acá decimos, si hay déficit superávit, ¿no? Y ellos dicen, no podemos aprobar un pad que esté en déficit, ¿no? Entonces se fuerza los resultados por ahí. Bueno, es un tema que bueno, acá está todo el documento, si lo desean leer, ahí también lo puedo compartir, ¿no? Bueno, acá estamos aquí. Bueno, ¿cómo nosotros manejamos las fuentes, no? Pues, sabemos que hay dos tipos de fuentes, ¿no? Cuando hablamos de fuentes de agua, hay dos tipos, se van a dejar superficial y subterránea. En hidrología nos encargamos de toda esta parte, la primera parte, ¿no? Superficial, ríos, lagos, canales. Y la subterránea que está debajo del suelo, se ve a través se controla a través de manantiales, pozos y galerías. Entonces, terminamos con esta sesión. Aspectos básicos de climatología y meteorología. La climatología, entonces, ¿no? es la ciencia que estudia la clasificación, oscilación y distribución de los climas sobre la superficie terrestre, ¿no? De la clasificación, oscilación y distribución de los climas sobre la superficie terrestre. La meteorología es la ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos para caracterizar el estado del tiempo en un lugar predeterminado. Y acá viene la comparación, ¿no? Entre la meteorología y la climatología. La meteorología se ocupa de los fenómenos que ocurren a corto plazo en las capas bajas de la atmósfera, o sea, donde se desarrolla la vida del planeta y de los animales.
Y la climatología estudia el clima y su variaciones a lo largo del tiempo. La meteorología estudia los cambios atmosféricos que se producen en cada momento utilizando parámetros como la temperatura del aire, su humedad, la presión atmosférica, el viento, las precipitaciones o las precipitaciones. Mientras que en la climatología, aunque se utilizan los mismos parámetros que la meteorología, su objetivo es distinto, ya que no pretende hacer previsiones inmediatas, sino estudiar las características climáticas a lo largo plazo. En caso de meteorología, su objetivo es predecir el tiempo que va a ser en 24 o 48 horas y en menor medida elaborar un pronóstico de tiempo a medio plazo. Es lo que hace Senami, ¿no? El factor meteorología, predecir la predicción del tiempo, ¿no? Y eso justamente con la lectura de los satélites que se tienen en el espacio. Clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que alcanzarán las condiciones habituales o más probables de un punto determinado de la superficie terrestre. Tiempo atmosférico es el estado momentáneo del conjunto de fenómenos meteorológicos que se dan en un determinado lugar. En un determinado lugar se puede decir frío o cálido, húmedo, seco, lluvioso sin lluvia, con viento o calmado. Clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en algún lugar. También se define como el conjunto de fenómenos meteorológicos que dan con mayor frecuencia en un determinado lugar. Es una medida de los niveles normales y extremos de las variables meteorológicas, como por ejemplo tu temperatura, registrada durante una serie de años, ¿no? 20 o más. Los elementos del tiempo o bioclima son el resultado de la acción conjunta de todos los fenómenos meteorológicos. Algunos elementos son la radiación solar, la temperatura, la presión atmosférica, evaporación, humedad atmosférica, nubosidad, precipitación, fenómenos eléctricos, fenómenos ópticos y fenómenos acústicos como son los truenos. Factores que modifican los elementos del tiempo y del clima. La latitud, la distribución de la tierra y aguas, corrientes marinas, circulación general en la atmósfera, radiación solar, relieve, forma, movimiento de la tierra, vegetación, tipo de suelo, orientación de relieve, posición y viento, ¿no? Factores que van sobre todo el tema del tiempo, del clima, ¿no? Bueno, vamos a ver acá entonces, y vamos a ir viendo, y vamos a ir, entonces ahora, vamos a ir, tenemos un tiempo para ver el tema de la precipitación, ¿no? El tema de la descarga. Vamos a empezar con la descarga de datos. La precipitación es toda forma de humedad que originándose en las nubes llega a las superficies terrestres, ¿no? El tema de caída. La precipitación incluye lluvia, la nieve y otros procesos mediante los cuales el agua cae a la superficie terrestre, tales como el granizo y nevisca. Ellas son provocadas por un cambio de la temperatura o de la presión. La precipitación constituye la única entrada principal del sistema hidrológico continental. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, para el tema de pronósticos, ¿no? De lluvia, generalmente cuando decimos que es un año normal, regular, las lluvias se comienzan en la quincena de febrero. Este año se han retrasado un poco, ¿no? Pero ya está recién empezando a llover. Ya estamos en enero. En diciembre casi no ha llovido, no ha habido lluvia, ¿no? Entonces hemos estado... Nosotros de esos 280 millones que quedan arriba en la parte, ¿no? Que quedan más, que almacenamos en época de avenida, de eso no se debe dejar de reservar hasta 90 millones de metros cúbicos. Es una reserva de emergencia en el caso de que por ahora no hubiera lluvias, ¿no? Y tenemos que estar descargando, porque estas embalses se llenan en la época de lluvias, por ejemplo, hasta en febrero, marzo, en marzo debemos haber llenado todas las embalses, ¿no? A marzo. Y a partir de ahí se empieza a soltar agua, ¿no? Se empieza a soltar agua. Es el agua que vemos en el RIMAC, ¿no? Empiezan a soltar el agua y entonces
eh, sucede que, como le digo, solamente debemos mantener, se va durante todo el año, y eso empieza en abril, no, en mayo, junio, julio, agosto, ¿no? Pero debemos llegar, como le digo, a noviembre, debemos llegar con 90, o como máximo llegar a 90. ¿Por qué? Si el siguiente año no llueve, esos 90 millones van a salir por lo menos para ver qué solución se toma, ¿no? Frente a la escasez. No nos ha llegado a pasar. O en algún momento sí, casi sí. Según dicen, debe ser 110 millones de metros cúbicos. Pues se deja en 90, ¿no? Y varias veces hemos trabajado con 90. ¿Por qué? Porque o sea, no hubo lluvia, no se presentaron las lluvias. Nosotros prácticamente dependemos de lluvias, ¿no? Dependemos de lluvias, tanto acá en la cuenca baja, para que pues esto pueda ser convertidos a escorrentía. La precipitación entonces son pequeñas precipitaciones, ¿no? Que se producen cuando el vapor de agua de la atmósfera se condensa en las nubes y cae a la tierra. Las precipitaciones pueden ser de diversas formas, entre ellas la lluvia, el nieve, el pedrisco y el granizo. Por eso que decían que si Lima es la segunda capital más desértica del mundo después del Cairo, ¿no? Siempre esa comparación. Sus llovinas apenas alcanzan los 9 milímetros al año, una cantidad insuficiente si se quiere llenar, ¿no? Si quiere llenar un vaso de agua. Es apenas, ¿no? Pero miren ustedes la comparación. Sao Paulo, 1.500, ¿no? Millones de metros cúbicos al año. Ciudad de México, 1.158. Buenos Aires, 1.146. Bogotá, 800. Santiago de Chile, 384. Y Perú, apenas 9, ¿no? 9 milímetros al año. Pues con esa cantidad que podríamos llenar, ¿no? No se podría llenar ningún embalse. Pero es así, ¿no? Es el manejo que se da, manejo operacional, ¿no? Tenemos la desventaja. Formación de la precipitación. Bueno, para la formación de la precipitación se requiere la condensación del vapor de agua atmosférico, la saturación, que es la condición esencial para desbloquear la condensación, y estos varios procesos termodinámicos son convenientes para realizar la saturación de las partículas atmosféricas inicialmente no saturadas y causar su condensación. ¿Cómo se mide, no? ¿Cómo se mide la lluvia? Generalmente se mide en milímetros, que viene a ser justamente, por decirse, una cubeta cubierta o una cubeta cubierta de 1 milímetro de altura, ¿no? Y que generalmente se establece, ¿no? Se establece en 1 milímetro es la equivalencia entre 1 milímetro es lo que se llena acá, ¿no? Una altura de 1 milímetro, 1 metro por 1 metro, aquí es 1 metro, esto es 1 metro por 1 metro y de altura 1 milímetro, es lo que se llena el agua, no se llena el agua bajo una cubeta por si de 1 metro por 1 metro y una altura de 1. Entonces, y eso debe ser la equivalencia de 1 litro por metro cuadrado. Si yo lo convierto a litros, es 1 litro por metro cuadrado, 1 milímetro. Y es lo que se considera para la medición de las precipitaciones de las estaciones, es lo que se descarga siempre está en milímetros, ¿no? La medida de precipitación, bueno, acá también está la equivalencia, 1 milímetro es igual a un litro por metro cuadrado. Bueno, hay diferentes tipos de precipitación, ¿no? De acuerdo a sus características. Vemos que se forman en el aire libre, en la superficie de la Tierra, y en condiciones locales la precipitación puede adquirir de esta forma: la acción de la hoja común, la llovizna, la lluvia, la escarcha, la nieve y el granizo. Aún se caracteriza por el diferente tamaño que va a tener, ¿no? La llovizna, por ejemplo, una de las más pequeñas, entre 1.1, 1.5, ¿no? Por lo general, la llovizna acá en estratos bajos y muy rara vez sobrepasa 1 milímetro por hora. La lluvia, un poco más grande, sobre todo los diámetros mayores a 5 milímetros, dice, ¿no? En caso de la escarcha, ¿no? Que antes son tiene bolsas de aire la escarcha. La nieve, ¿no? Compuesta por cristales de hielo blanco translúcido.
principal dice de forma compleja, combinadas hexagonalmente y a menudo mezclado con cristales simples. Algunas veces se aglomera en copos de nieve que pueden tener varios centímetros de diámetro. El granizo, ¿no? Precipitación es una precipitación en forma de bolas de hielo, generalmente la que más puede hacer más daño, producir las nubes convectivas. El granizo se forma, ¿no? De partículas a partir de partículas de hielo en sus desplazamientos por la nube van atrapando gotas de agua. Se depositan alrededor de la partícula de hielo y se congelan formando capas, ¿no? Como una cebolla. Pueden ser esferoidales, sicónicos, irregulares de forma, ¿no? Y su tamaño varía de 5 hasta 125 milímetros de diámetro. Hay diferentes tipos, ¿no? Diferentes tipos de clase de precipitación, ¿no? Requiere, dice, la formación de la precipitación requiere la elevación de una masa de agua en la atmósfera, de tal manera que se enfríe, ¿no? Y parte de su humedad se condense. Al tener este factor se provoca la elevación del aire en la atmósfera y la precipitación se clasifica en precipitación de convección, precipitación orográfica y precipitación ciclónica. La precipitación de convección es en tiempo caluroso se produce una abundante evaporación a partir de la superficie del agua, formando grandes masas de vapor de agua. Por estar más calientes se elevan sufriendo un enfriamiento de acuerdo a la diabática seca o húmeda. En el curso de ascenso se enfrían según el gradiente diabático seco o saturado. La masa de vapor se acumula en los puntos llamados células de convección. A partir de estas masas pueden seguir elevándose hasta grandes alturas, donde encuentran condiciones que provocan la condensación y la precipitación, ¿no? Entonces las famosos cúmulos nimbos, las nubes más altas, generalmente acompañadas por rayos y truenos, son precipitaciones propias de las regiones tropicales, donde las mañanas son muy calurosas, el viento es calmo y hay una predominante de movimiento vertical del aire. La precipitación orográfica se produce cuando el vapor de agua que se forma sobre la superficie del agua es empujada por el viento hacia las montañas. ¿No? Se está moviendo así, es empujada hacia la montaña. Aquí las nubes siguen por las laderas de las montañas y ascienden hasta grandes alturas, hasta encontrar condiciones para la condensación y la consiguiente precipitación. La ciclónica se produce cuando hay un encuentro de dos masas de aire con diferencia de temperatura y humedad. Las nubes más calientes son violentamente impulsadas a las partes más altas, donde pueden producirse la condensación y precipitación. Están asociadas con el paso de ciclones o zonas de baja presión. ¿Cómo medimos la lluvia? ¿No? ¿Cómo medimos esta precipitación? Justamente a través de un equipo que es el pluviómetro. Entonces su función, básicamente, medir la medida de lluvia y obtener que la muestra sea verdaderamente representativa de la precipitación caída en la región y que se refiere a la medición. El instrumento es el pluviómetro. Este es un mecánico, ¿no? Que tiene que ser utilizado por un operador. Es un instrumento destinado a medir cantidad de agua caída, ya sea en forma de lluvia, nieve o granizo, expresada a través de la cantidad de litros o milímetros caídos por metro cuadrado. Es un recipiente con una superficie captadora de tipo circular de 200 centímetros cuadrados. El pluviógrafo es un equipo que va a medir, ¿no? También es mecánico, porque acá, en este caso, trabaja bajo la acción de un tambor, ¿no? Que va marcando aquí va marcando en este papel, ¿no? En este pluviógrafo va marcando, ¿no? Cómo se está moviendo aquí en función a lo que va llenando y va vaciando aquel el equipo, ¿no?
Se constituye por recipientes dobles de medida, vaciado automático. El evento se transmite a una plumilla que incide sobre banda registradora el número de huecos que se han producido. El gráfico se conoce, el gráfico que se genera se conoce como pilograma. Aquí está este sería generalmente ya uno moderno. En caso de un automático ya esto que va registrando, acá ya no necesita ir vaciando, midiendo, completamente automático, ¿no? Va registrando y va almacenando. Y después uno lo puede recoger, ¿no? Cuando nosotros para calcular también la presión media en la zona, ¿no? hay dos metodologías, ¿no? La aritmética y la exponencial. Perdón. Para la presión media de la zona no se registra la lluvia puntual. Los primeros se registran en la lluvia puntual, es decir, la que se produce en un punto en la que está instalado el aparato. Para muchos problemas hidrológicos se requiere conocer la altura de precipitación media en una zona, para la cual se puede estar referida a la altura de precipitación media diaria, mensual, anual, media anual y media anual. Entonces hay diferentes tipos, ¿no? Diferentes tipos de altura de precipitación que se van a tener en cuenta. La precipitación diaria, la suma de las lecturas observadas en un día. Suma de las lecturas observadas en un día. La altura de precipitación media diaria es el promedio aritmético de las lecturas observadas en un día, ¿no? Pago su altura de precipitación media. Altura de precipitación mensual es la suma de las alturas diarias ocurridas en un mes. Altura de precipitación media mensual, el promedio aritmético de las alturas de las precipitaciones mensuales, correspondiendo a un cierto número de meses. La altura de precipitación anual es la suma de las alturas de precipitación mensual ocurridas durante un año. Y la altura de precipitación media anual es el promedio aritmético de las alturas de precipitación anual correspondientes a un cierto número de años. Cuando hablamos, como se ve, como andador de media, prácticamente el dato de promedio. Ahí el promedio aritmético, ¿no? El promedio aritmético dice se calcula en función, ¿no? de las estaciones kilométricas. La desventaja acá es que exige gran número de estaciones que estén dentro de la cuenca, todas dentro de la cuenca, ¿no? Entonces, y prácticamente va a ser la suma, una suma de la precipitación entre el número de estaciones. Entonces acá dice, no, es una suma de alturas que están en Nueva York, con cierto tiempo de cada una de las estaciones localizadas dentro de una zona y se divide entre el número total de estaciones. Este método suele ser aceptable si existen muchas estaciones y se observa que la precipitación es similar en todas ellas. Además, el valor calculado no incluye ningún tipo de evaluación en la distribución espacial de las estaciones. El método aritmético y tenemos luego el método de los códigos de Thyssen. Son tres, y el método hay tres, el Thyssen y el de las isoyetas, ¿no? Esto se resuelve en forma manual. Bueno, acá no tengo la... De repente el juego lo voy a hacer acá a mano, no. Y cómo se hacen los polígonos de Thyssen. Pero también hay una manera de calcularlo en el GIS, ¿no? El GIS también es una rutina bastante pequeña, bueno, no tan pequeña, pero sí para poder calcular, ¿no? Y bueno, habíamos que comparar no cuál de las dos es, pero por ejemplo el polígono Thyssen, ¿no? Es bastante sencilla para, generalmente para lo que es pocas estaciones también, ¿no? Porque hay que calcular, cuando para el principio fundamental, no tengo acá el lápiz, tengo que instalar, estoy poniendo acá lo que me falta instalar, no me lo... el punto láser. Sí. El siguiente del método se basa en asignar a cada punto de la cuenca la estimación más próxima. Se debe de unir estaciones, es decir, acá tengo que hacer una triangulación, ¿no? Como digo, dice gustó tener mi... Voy a demorar mi identidad y todo eso, no tiene caso. Aquí, ¿no? Yo tengo esta en la cuenca es esta aquí, esta que tengo aquí, y estas tengo mis estaciones.
En el caso del polígono dicen sí utilizar. ¿Cómo se construye? Yo las uno, 1.1, eso lo vamos a recomendar con el lápiz después. Uno con aquí, forma un triángulo, y luego todas las mediatrices, ¿no? La mediatriz, entonces, esa mediatriz de aquí, ese triángulo, la mediatriz de acá, la mediatriz de aquí. De aquí está la del triángulo, la mediatriz. Y así. Voy formando, cada punto va a tener su área de influencia. Mira, acá por ejemplo puede estar la estación climática afuera, ¿no? A comparación de la aritmética, que dice que tiene que estar todas dentro y hay un número determinado de, ¿no?, de puntos. Entonces, en este caso, yo lo puedo trabajar con estos puntos externos y voy a generar, como dije, mediatriz. El primer paso, mediatriz. Disculpe, el primer paso es hacer la triangulación. Hoy yo también puedo unir esta con eso, que este punto y este punto, no es tanto así. O sea, hay que triangular, ¿no? Triangulo, triangulo, triangulo. Aunque aquí no pareciera exacto, pero viene a dar que esta es la mediatriz, ¿no? Que parecía que no fuera nada. Está muy para este lado, más que allá. Pero bueno, junto a primero los puntos y ahí están sus mediatrices. Mediatriz, ¿no? Y aquí además la estación con su área de influencia, la estación con su área de influencia, ¿no? Y así sucesivamente. Cada una acá, aquí, este punto aquí, con todos sus, ¿no?, su área de triángulo. Esto, como vuelvo a repetir, se hace en forma manual también. En manual siempre lo hemos hecho, cuando los alumnos no querían aprender SGIS, ¿no? Entonces, también en GIS es facilísimo, ¿no? Como le digo, acá el único inconveniente que se debe tener, o cuidado, es que la cuenca, bueno, si la cuenca cae en un lugar, en dos zonas, ahí hay que hacer un tema de un algoritmo, no algoritmo, sino un paso adelante. Pero vamos a asumir que todas sus estaciones, ¿no?, o todas sus cuencas están dentro de una zona específica. Entonces aquí, una vez que tenemos, ¿no?, tenemos el área, tenemos que calcular el área total, ¿no? El área total. Entonces vamos a calcular, eso lo tenemos que hacer un cuadro. El área es el área, borrando ya esta, me cuenta que borramos, nos quedamos solamente con esta área y el centro de atención. Esta área por aquí, ¿no? Eso es lo que se va de acá. El área por la precipitación. El área por la precipitación. Acá hay un punto, una precipitación aquí en este punto. Acá hay otra, ¿no? Hay puntos de datos de precipitación y hay que unir eso, ¿no? Hay que unirlo. Entonces yo voy a quedarme cuando trace, solamente cuando calcule el área va a ser aquí, así, aquí, aquí, por acá, no acá, hasta acá, y así. Esa es el área de influencia de esta estación. Pues y acá, esta acá ni hablar, acá es más conocida, ¿no? Y acá igual. Acá está un poco más compleja, pero ya calculamos ya el área. Entonces está acá, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual la precipitación media? Es el área total de la cuenca que se calcula, ¿no? Tengo el área por la precipitación 1, ¿no? Que va desde 1 hasta n. Sobre 1 sobre el área, ¿no? El área total de la cuenca. O sea, en el caso la estación por su área de influencia. La estación por su área de influencia. La estación por su área de influencia. Todo eso sobre el área total, ¿no? De los espacios que se han formado, ¿no? Las isoyetas, ¿no? Las isoyetas es otra metodología también para poder medir la precipitación media de una cuenca, ¿no? Estas son bastantes apariciones de las curvas de nivel. Entre mayor sea el número de estaciones dentro de la zona de estudio, mayor será la aproximación con la cual se hace el plano de isoyeta. Claro, también al igual, ¿no?, como les comentaba, siempre todas deben tener su mayor número, ¿no?, para que se pueda hacer algún tema de algún cálculo. Si bien acá son formas de polígono en polígono, las isoyetas son prácticamente curvas de nivel, son como curvas de nivel, ¿no? Y algunos dicen que es un poco más exacto, ¿no?, pero finalmente eso sí, también para calcularlo en GIS sí es un poquito complejo, eso sí es más
más complejo que el anterior, ¿no? Trabaja con varias cosas que no es, lo hace un poco tedioso. En cambio, en el otro del entienden mucho más fácil. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula acá? Es la precipitación, ¿no? La precipitación media aquí sobre sobre esta área, sobre el área total de la cuenca, ¿no? Entonces, de acá es, este acá 1500, 1600, pues, 1500, ¿no? Entre 2 multiplicado por el área. Para cada uno se va a hacer de igual manera, ¿no? Por el 1400 sobre el 1200 entre 2 y de frente a la... Bueno, entramos, no sé si cansamos. Bueno, a terminar con esto aquí, aunque esté en la teoría. Ya la seguiré en práctica el día miércoles. Vamos a justamente ya descargar información y empezar a procesarla, ¿ya? Las estaciones, ¿no? Disponibilidad de información. Cuando habla de la red meteorológica nacional, ¿no? Dice las estaciones hidrometeorológicas, ¿no? Nos proporcionan información de las variables climáticas, ¿no? Como precipitación, temperatura, evapotranspiración, radiación solar, etcétera. Así, para así contar con mayores escenarios de predicción de oferta hídrica en los planes de futuras de fuentes de agua. Esa es la clave que les di en este momento, ¿no? Lo que hablaba el señor Rojas, ¿no? Dice, hay escenarios de predicción de oferta hídrica. Hay que trabajar con datos, hay que procesar los datos, ¿no? Hay que hacer una serie de cálculos para poder nosotros establecer diferentes condiciones. Si la disponibilidad es casi nula, dicha información dificulta plasmar escenarios de oportunidades de mejora de la gestión de recursos hídricos. Se puede recurrir a fuentes externas como el GEL y el CENAMI, ¿no? Compra de información de las estaciones más próximas al punto de interés para poder efectuar las proyecciones. Esta es una vista de lo que es CENAMI, ¿no? CENAMI acá. Al igual que he demostrado, cuando yo quiero acceder aquí, acá no me sale no me sale las cuencas, tampoco me sale cuencas, ¿no? Es parecida a la que vamos a ver del SNIR, ¿no? Es parecido, pero es mucho mejor la de SNIR que la de aquí. Si bien tenemos data, acá también podemos almacenar datos aquí, ¿no? En la parte alta. Aquí la otra es mucho más fluida la identidad, cómo se determina, ¿no? En este caso acá, el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos constituye una red de integración tecnológica e institucional para facilitar la sistematización, proceso, distribución e intercambio de la información necesaria para la gestión de los recursos hídricos. Su misión, su objeto es, ¿no? El objeto de este sistema es poner a disposición información oficial relacionada a los recursos hídricos para su utilización en las diversas actividades relacionadas con la gestión y planificación de dichos recursos. La Autoridad Nacional del Agua, a través del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, integra, ¿no? Estandariza y difunde la información hídrica respecto a la cantidad y calidad de agua proporcionada por los integrantes del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, generadores de información procedente de las cuencas. Esta es la base, bueno, una de las bases de Smith, ¿no? Pica acá y les va a enviar pues a esta fuente. Acá igual vamos al observatorio, es la que nosotros queremos interactuar, ¿no? En el observatorio. Bueno, hay diferente información, vamos a irla viendo en todo caso el día miércoles. Terminamos con eso. Bien, hasta que faltan unos minutos, por lo menos para que vean a Cenami, vean a Cenami aquí. Entonces Cenami. Aquí está, mira, aquí va acá están todas las estaciones, la nomenclatura acá también está.
Estación meteorológica convencional, automáticas son las más claritas, hidrológica convencional y estación hidrológica automatizada, ¿no? Entonces acá yo tengo datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Si yo quiero sacar acá datos, descarga de datos, ¿no? Pues se rayan esos de datos. A ver, chale. Por ejemplo, en este caso, si, bueno, vamos a ver, vamos a sacar un poquito más. Más tiempo cuando utilizo este sistema, a ver, datos. No, ya descarga de datos, ¿no? No se descarga acá. No se descarga. Bueno, yo voy a solucionar este problema para el día. Voy a revisar cuando que acá generalmente debe descargar. Acá como ustedes han visto, voy aquí, le cambiar una vista, ¿no? De la precipitación, ¿no? De precipitación. Pues esto para inscribirse, ¿no? Acá tengo solamente el diagrama, si quiero inscribirme y acá para descargar. Pero la inscripción era libre. Voy a revisar, como les digo, por qué no carga. Dos tobas que tengo problema. De repente tengo instalado también algo. Como le digo, como está de cero, entonces me está pidiendo de repente algo que... Pues, bueno, sí, hemos visto, y el otro es el destino, ¿no? Que hemos dicho. Voy a revisar la cara, porque acá sí donde vamos a bajar, vamos a ver que se mejoró. Así igual. Observatorio, observatorio de Cuenca. Mm, mm. No, sí, igual. De repente tengo que ver por acá, capas bases de... De repente hay un algo de configurar aquí, porque generalmente yo marcaba acá y acá también salía. De repente una video está faltando, por eso no está cargando, ¿no? Acá hay datos también que vamos a tener en cuenta, por ejemplo.
Características geomorfológicas, unidades administrativas, detalles más. No, listo. Creo que es ahí nomás. Acá la marca, pero dice que acá está arriba, ¿no? Acá de Lurín. No, no, apenas la remarca. Mm. Bueno, no marca nada, no sé por qué, seguramente debió marcar. Revisaremos, haremos consulta. Bien, entonces el día miércoles vamos a hacer prácticas, descarga, bueno, vamos a ver cómo sigue estos datos, no sé si se puede, se descarga todo, lo voy a revisar antes. Descarga y procesamiento de datos. ¿Sí? Descarga y vamos a calcular algunos, hacer algunos diagramas, ¿ya? ¿Alguna consulta? Hasta el momento? Hasta ahí. Sí, profesor. Teniendo el Bien. caudal, es un caudal, la idea es hallar el caudal promedio, supongo, ¿no? O, No, es precipitación promedio. perdón, no, estoy equivocado entonces, profesor, porque pensé que con No, es, con la precipitación, básicamente la precipitación es para el almacenaje del sí, agua. es la precipitación promedio en la zona, en la cuenca. Es la precipitación promedio en la zona, en la cuenca. Ok, profesor. Sí, bueno, entonces, ya. Ya se me fue la pregunta, porque lo que pensé que era de las cuencas calculaba el caudal promedio y con eso, bueno, por la altura podía calcular la potencia que podría tener una central hidroeléctrica, pues, ¿no? Y por la eficiencia, pues, ¿no? No, eso sí, hay que analizar también descargar lo que es el caudales. Hay datos de caudal también. Lo que en metodología que vi era, yo pensé que preguntar por los promedios. No, hay también calcularla y convertir esa, inclusive para hacer lo que es obras hidráulicas, hay que convertir esa precipitación en correntía y hacer calcular volúmenes. Eso le podemos hacer más adelante, vamos a hacerlo, con todos los datos. Ya. Pero hay que tener también datos de escorrentía. Ok, bien, Listo. ya. Gracias, Para profesor. poder convertir. Listo. Ya, ok, ya pasé lista también. ¿Alguna consulta más? Si no, ya todos nos estamos viendo el día miércoles, ¿está bien? Profesor, disculpe. A la misma Todo hora. claro, ¿De, profe. de cuántos grupos, de cuántas personas es el grupo para la práctica uno? Creo que son 9, ¿no? Hasta el momento creo que son 9. 11 Y de matriculados 3, somos, profesor. 11. 11 Ya, matriculados. serán pues 3, 3, 3 y uno de 2. Los últimos. 3 grupos de 3 y un grupo de 2. Ya, gracias, profesor. Ok, profesor. Listo. Profesor, me va a pasar el link del Drive, ¿no? A mi número, por Sí, WhatsApp. sí, sí. Sí, sí, pero Ya, ya les paso. Ujú. ya, profesor. Listo, ok. Ok, buenas noches. Hasta luego, profesor. Gracias. Bueno, sí, hasta luego.